Empecemos definiendo lo que es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo tiene dos ángulos. Por un lado, el tipo de riesgo y por otro lado, el nivel de riesgo. Que una entidad o una organización está dispuesta a asumir, ¿no? Cuando digo está dispuesta a asumir, implica que es lo que está dispuesta a asumir para estar presente en el negocio. Porque si uno no quiere tener ningún riesgo, tiene que salirse del negocio. Es la única forma de no tener ningún riesgo es salirse del negocio. La gente que sabe de negocios sabe que tiene que asumir riesgos. Ahora, ¿cuánto de riesgo tiene que está dispuesto a asumir? Ese es el apetito, ¿no? Entonces, y tiene dos connotaciones, tipo y nivel de riesgo. Hay organizaciones que por sus políticas, por la determinación de sus accionistas o su estrategia o lo que sea, dicen, mira, nosotros estos riesgos no los vamos a asumir. No vamos a asumir riesgo de banca de personas. Algunos dicen, no vamos a prestar sin garantías. Otros dicen, o sea, no vamos a hacer préstamos de libre disponibilidad sin garantías, ¿no? Otros dicen, no vamos a prestar a microcréditos, ¿no? En fin, hay tipos de riesgos en los cuales la organización se excluye y dice, esto yo no hago. No capto depósitos de casinos, no le abro cuentas bancarias a casinos. Por ejemplo, hay algunas que dicen, esto yo no hago. Eso es el apetito, ¿no? Es parte del apetito. Pero ese es un ángulo. Un ángulo es lo que nosotros no queremos. ¿Ok? El tipo de riesgo que no queremos. Por ejemplo, no queremos abrirle cuentas a casas de empeño, ¿no? Eso es, por ejemplo, o a casinos, ¿no? Bueno, eso no está bien, no está mal, no lo vamos a juzgar, simplemente es el apetito, es la decisión que toma cada entidad de hacer o de no hacer, o de asumir esos riesgos o no asumir esos riesgos, ¿no? Entonces es como el apetito de comida. A algunos les gusta, algunos son carnívoros, otros son veganos. Bueno, no pasa nada, no lo vamos a juzgar, o sea, simplemente es su decisión. ¿Ok? Ahora, una cosa es el tipo y otra cosa es el nivel de riesgo. Entonces, algunos dicen, algunos podrían decir, ya que estamos en el ejemplo de la comida, yo como carne, pero, digamos, no como más de 200 gramos de carne por plato, por ejemplo, ¿no? O digamos, o lo como sancochado, o lo como a la parrilla, en fin, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de, de consumir o la forma como desarrolla ese apetito. Bueno, entonces en el mundo de los negocios también es más o menos así. Algunos dirán, bueno, yo sí voy a dar créditos a microempresarios sin garantías, ¿no? Pero eso no debe representar más del 5% de mi cartera, por ejemplo, ¿no? O no debe representar más del X%, o sea, entonces le pone un tope. O voy a dar créditos a microempresarios, pero solamente aquellos que tengan más de 5 años de antigüedad, ¿no? Entonces, uno va escogiendo los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, a partir de ese apetito se determinan las políticas. Y las políticas crediticias o de cualquier otro tipo están de alguna manera determinando el apetito, o sea, están reflejando el apetito. Bien, el apetito nosotros lo determinamos. Tenemos como organización que determinar el apetito y tenemos que ponerlo en un indicador, ¿no? Porque si no lo ponemos en un indicador, no existe. Eso es como hablar de la solvencia, ¿no? Entonces, si, si yo te digo, bueno, ¿la entidad financiera donde trabajas es solvente o no es solvente? Tú me dirás,
Sí es solvente porque el índice de solvencia mínimo que establece la regulación en mi país es 10% y yo estoy en 15%. Una vez y media, lo mínimo, ¿no? Pero, digamos, y después viene ya la apreciación especial, eso es poco, mucho, etcétera, pero nos llevamos un número, 1,5 veces lo mínimo, ¿no? Habrá algunas entidades que tienen el doble del mínimo, el triple del mínimo, habrán entidades que tienen apenas 10% más que el mínimo, ¿no? 1,1 veces el mínimo, en fin, necesitamos un número para hablar de solvencia, ¿ok? Si no, queda todo muy vacío, ¿no? Alta, media, baja, es decir, no hay número, entonces igual es con el apetito. Si nosotros hablamos de apetito, necesitamos aterrizarlo en números. Y eso es lo que normalmente piden las autoridades, los reguladores, piden un número que represente al apetito, ¿no? El apetito, por ser un concepto etéreo, intangible, no es muy fácil de representar. Pero la metodología que yo propongo es que el apetito de riesgo esté representado por un indicador, ¿no? Y entonces la primera fase es escoger el indicador que me va a representar al riesgo. Para después de escoger el indicador que me va a representar al riesgo, determinamos un nivel de apetito que es más o menos con cuánto nos sentimos cómodos para estar presente en el negocio, ¿no? El otro concepto es el de la tolerancia. La tolerancia es un nivel superior al apetito, ¿no? El apetito es lo que nosotros buscaríamos o estamos dispuestos a asumir, ¿no? Haciendo las actividades y las operaciones normales del negocio. En cambio, la tolerancia es lo máximo que nosotros estamos dispuestos a asumir. Por ejemplo, yo estoy dispuesto a asumir en mi apetito de riesgo, por ejemplo, en riesgo de crédito, ¿no? 2% de mora, 2% de la cartera. Ese es el riesgo que yo sé que yo puedo convivir, que sé, porque soy consciente que si me dedico a dar créditos, no todos me van a pagar y que voy a tener unos impagos. Y acepto que mi apetito sea 2%, o sea, establecido por ese índice que es el índice de mora, ¿no? Entonces yo lo acepto y digo, está bien, estoy dispuesto a seguir en el negocio con un 2% de mora, ¿no? Pero la mora puede ser más o menos de 2, puede ser 1,8, puede ser 2,4, puede ser 2,7. El punto es que la tolerancia viene a ser hasta cuánto podrías tú tolerar, hasta cuánto tú podrías aceptar de mora. Entonces la tolerancia, eh, al ser el máximo nivel de riesgo, se tiene que escoger y es parte de una decisión que tiene que tomar la organización, ¿no? El apetito, en cambio, lo que yo hago para establecer el apetito es, le digo, bueno, tu índice de mora, ¿con cuánto tú te sientes cómodo de índice de mora? Y si hago esa pregunta me van a decir, con 0% yo estoy feliz. Pero ese no puede ser el apetito, ¿no? No puedes estar pensando que vas a tener 0% de mora. Entonces yo lo que hago, le digo a la organización, mira, ¿cuánto es tu mora histórica? A ver, vamos a quitar, yo sé que por aquí has castigado, no, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Agarramos 3 años y le sacamos tu mora anual promedio. ¿Cuánto es tu mora anual promedio? Digamos que sale 2%. Por eso es tu apetito, 2%. Porque tú ya me has demostrado que estás conviviendo con este nivel de riesgo. Entonces, aunque no te guste, aunque te gustaría un porcentaje más bajo, tu apetito eh, se evidencia en 2%. ¿Me explico? Bien. Entonces habrán entidades, no, pero yo quiero que sea menos. Bueno, pero obviamente, si quieres bajar el nivel de riesgo, tienes que establecer controles o políticas más conservadoras.
y eso te va a reducir el nivel de negocio. ¿Lo vas a hacer? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si te dice sí, así, ¿cuáles? Bueno, vamos a ajustar estas políticas. Bueno, eso podría llevar a una modificación del apetito, considerando que ha habido cambios sustanciales en la política, ¿no? Entonces, el pasado no es tan representativo. Pero si no existen esos cambios, yo tomaría el apetito como el índice con el cual la organización está conviviendo. Por eso digo, y aparece por aquí, por eso digo, el apetito se determina. ¿Cómo lo determino? Veo tu estadística. Y tu estadística me dice, ajá, 2% de mora, ese es el promedio anual. Bueno, ese es tu apetito. ¿Ok? No, pero yo quisiera que sea menos. Claro, obviamente. Si nos vamos a eso, vas a querer que sea 1,5 y vas a querer que sea 1 y 0,5. Claro que sí. Pero ¿qué estás haciendo para llegar a esos niveles de mora, ¿no? Entonces, bueno, entonces el apetito se determina. Está en las operaciones. El apetito se refleja en las operaciones, se refleja en las políticas y se refleja en los resultados. ¿Ok? En cambio, la tolerancia no está visible como el apetito. La tolerancia se escoge. Es decir, yo digo, a ver, 2% es la mora con el que sí, yo sé que estoy dispuesto a seguir asumiendo esa mora. Vamos a ver si la bajamos algo, pero mientras tanto, bueno, estamos bien con ese 2%. Vamos a seguir haciendo negocios. Pero la tolerancia es, y si ese 2% sube a 2,5, a 2,8, ¿hasta cuánto tendría que subir para que tú tomes una medida que te genere un cambio? ¿No? Por ejemplo, eh, cambias las políticas o constituyes reservas genéricas o reduces tu plan de distribución de dividendos para que eso lleve a una mejor solvencia, ¿no? Porque si la mora se está elevando, está consumiendo reservas y está deteriorando resultados y por lo tanto el patrimonio. Entonces lo compensas con una menor distribución de dividendos, que obviamente es lo que menos le gusta a la junta directiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser la mora? ¿A cuánto se tiene que elevar para que tú tomes medidas drásticas que impliquen un cambio, ¿no? En los resultados? Esas medidas drásticas son las que acompañan a los niveles de tolerancia. Bueno, y existe otro concepto que es la capacidad. La capacidad es lo máximo nivel de riesgo que se puede asumir, quiera o no quiera, ¿ok? Con las condiciones y características actuales de la entidad y con la normativa, digamos, aplicable, ¿no? La legislación aplicable, porque si la normativa dice que hay que circunscribirnos a este ámbito, entonces en ese ámbito, ¿cuánto es la máxima capacidad de riesgo que se puede asumir, ¿no? Entonces, y yo pongo que esto, aquí está, en el lado derecho, se determina a veces, porque a veces se puede determinar y a veces no se puede determinar. Por ejemplo, si yo le voy a calcular el apetito a una entidad consolidada, entonces digo, bueno, su apetito, su índice de riesgo es esto, o sea, lo mío, por ejemplo, por el nivel de pérdidas. Entonces, para la capacidad digo, ¿cuánto más puede perder? Bueno, puede perder toda la holgura patrimonial, porque si pierde más de la holgura patrimonial, ya queda en déficit patrimonial, y eso es una causal de intervención. Entonces, hay algunos casos en donde yo sí puedo determinar la capacidad porque puedo decir, de acuerdo con este patrimonio y de acuerdo con la normativa que establece un patrimonio mínimo, la entidad puede perder todo el patrimonio que excede a lo mínimo. Y con eso puedo determinar su holgura patrimonial y, por consiguiente, puedo determinar su capacidad de asumir riesgos adicionales. Bien, pero a veces no se puede determinar la capacidad.
En, digamos, en niveles, en riesgos específicos, no se puede determinar la capacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en riesgo de reputación, ¿hasta cuántos escándalos tú puedes aceptar, ¿no? Tienes capacidad de absorber, no puedes saberlo, no puedes saberlo, ¿no? Entonces, em, no siempre se puede determinar la capacidad. Por eso pongo se determina a veces, pero no es muy importante porque normalmente tú, no tú tienes la capacidad como una referencia, ¿no? Pero no lo tienes como un elemento al que tú, digamos, esperas acudir o esperas llegar al nivel de capacidad, ¿ok? Por lo tanto, es muy referencial. ¿Vale? Y por lo tanto, si no se puede obtener el nivel de capacidad de riesgo, no pasa nada, no te preocupes. Yo sé que el regulador te va a decir, tienes que tener, bueno, en algunos casos lo vamos a tener, pero digamos, en otros casos la capacidad no es posible porque cuando no se puede hacer una cuantificación patrimonial, no se puede determinar la capacidad, ¿vale? Bien, y tenemos también el perfil de riesgo. O sea, el perfil de riesgo que es el índice en un momento dado del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, el índice de solvencia, ¿no? El índice de solvencia está subiendo, después baja, después se pone, después vuelve a subir, después baja, después se pone estable. Entonces, ese es el perfil, es indeterminado momento del tiempo. ¿Y el perfil para qué me sirve? El perfil me sirve para medir estimaciones, perdón, desviaciones. Las desviaciones, es decir, cuánto me salgo del apetito. Porque si mi apetito es 2%, por ejemplo, mi riesgo de crédito, mi apetito es 2% de mora, el perfil me está midiendo en cómo vamos, 2,1, el mes siguiente 2,3, el mes siguiente 1,8, ¿no? Eso, ese es el perfil, cómo vamos, ¿ok? Entonces lo que busca el perfil es identificar desviaciones. Bien, entonces, hasta ahí tenemos nuestro marco conceptual más o menos claro y con esto ya podemos entrar a, digamos, establecer el apetito de riesgo. Primero vamos a pensar en la entidad, el apetito de riesgo de una entidad. Pensemos en una entidad financiera. Entonces, eh, el planteamiento que yo tengo, ¿no? Es escoger un nivel de riesgo para lo cual uso las pérdidas como una variable proxy del nivel de riesgo. Y uso la pérdida anual promedio. Suelo tomar 3 años para calcular la pérdida anual promedio. Y luego digo esa pérdida anual promedio, ¿qué porcentaje es del patrimonio en promedio? Entonces, cuando yo hago la división, ¿no? Pérdida sobre patrimonio y saco ese cociente, me sale un porcentaje del patrimonio que se está perdiendo todos los años. Eh, Dos cositas. Es un promedio, es un indicador. La pérdida no es lo mismo que el riesgo, pero la pérdida es un indicador de riesgo, porque hay una correlación entre la pérdida y el riesgo. Si una entidad asume altos riesgos, va a tener altas pérdidas. Si una entidad asume bajos riesgos, va a tener bajas pérdidas, ¿no? Eso es lo normal, que haya una correlación. Entonces, como me hace sentido que haya una correlación para determinar el indicador de riesgo, yo determino el indicador de pérdidas. Y el indicador de pérdidas tiene la ventaja que es fácil de calcular. Yo puedo calcular cuánto se perdió por riesgo de crédito, cuánto se perdió por riesgo de mercado, cuánto se perdió por riesgo operativo, ¿no? Entonces, cuánto se perdió y lo saco como porcentaje del patrimonio. Y con eso tengo un gran indicador, que es un indicador de apetito, ¿no? Ahora, ¿por qué solamente esos tres riesgos? Crédito, mercado y operativo. Porque son los tres créditos, porque son los tres riesgos que consumen patrimonio, ¿no? El Comité Basilea, cuando calcula el índice de solvencia, solamente considera esos tres riesgos, ¿no? Para la medición de la solvencia, nada más. No es que sean los únicos, pero son los más representativos.
Entonces el Comité de Basilea de alguna manera lo que hace es pensar en Pareto. El 20% de los riesgos representan el 80% de la exposición. Entonces, en esos tres riesgos están concentrados lo más importante, ¿no? Em, si alguien quiere considerar más, bueno, puede hacerlo, ¿no? Pero va a perder mucho pragmatismo. Digamos, si el Comité de Basilea considera estos tres riesgos para determinar el patrimonio, no está mal si tú haces lo mismo, ¿vale? Bien, entonces, ese indicador de pérdida anual promedio para mí es un KRI. Y yo sé que tú y lo estás pensando, yo sé que me vas a decir, pero Ernesto, ese es un indicador de pérdida, no es un indicador de riesgo. Y pérdida y riesgo no es lo mismo. Es verdad, no es lo mismo, pero están correlacionados. Y la pérdida sí es un indicador de riesgo porque la pérdida y el riesgo están correlacionados positivamente. Hay más pérdida cuando hay más riesgo. Hay menos pérdida cuando hay menos riesgo. Entonces, esa pérdida, que es algo que es fácil de calcular, te sirve como, digamos, un elemento que representa el nivel de riesgo. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Ahora, otra forma de determinar, eso no tiene que ser ese indicador. Yo he escogido este indicador, pérdida anual. No es que esa sea la santa verdad, porque si tú puedes escoger otro indicador de riesgo que te represente el riesgo de toda la entidad, pues en buena hora. Puede ser que tengas modelos que sean modelos internos que te ayuden a estimar, ¿no? La pérdida esperada, modelos predictivos. Entonces, en lugar de usar la pérdida anual promedio, tú puedes usar la pérdida esperada. Pero necesitas modelos que estén probados, que funcionan y que tienen una buena capacidad predictiva. ¿Ok? Bien. Entonces, puedes escoger el indicador que quieras. Para mí, el más fácil, y de hecho, por lo menos para el riesgo operativo, el Comité Basilea considera las pérdidas como indicador fundamental. Este indicador de pérdida es bastante representativo de los riesgos que está asumiendo la entidad y por lo tanto es un indicador que representa al apetito. ¿Vale? Bien, listo. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros necesitamos para establecer el apetito. Te lo voy a repasar, lo voy a explicar brevemente y luego vamos a ver cómo hacemos con los riesgos emergentes. Primero, necesitamos tener una claridad de concepto, qué es el apetito de riesgo, qué es la tolerancia, qué es la capacidad, qué es el perfil. Una vez que estamos claros con eso, vamos al paso 2. Escogemos el KRI. Mi KRI, en ese ejemplo, es pérdida anual, como un porcentaje del patrimonio. Pérdida anual de tres riesgos importantes. Es el KRI. ¿Ok? Ahora, no tiene que ser ese. Tú puedes escoger otro KRI. Y puede que no estés calculando el apetito para toda la entidad, puede que estés calculando el apetito para riesgo de crédito y que tú digas, la mora es el KRI que yo escojo. Puede que tú digas, la calificación de riesgo de la cartera, el scoring o la calificación regulatoria, lo que tú quieras. Ese es mi KRI, ¿no? Entonces, tú escoges el KRI y después determinas el parámetro o el umbral, ¿no? El parámetro para el apetito, que en el ejemplo que yo les di era 2%, o sea, la mora, 2%. ¿No? Entonces, ese es el parámetro. Tú lo puedes escoger, pero a mí me gusta más que escoger el parámetro deseado, me gusta más calcular el histórico, porque a la hora de escoger va a haber un sesgo hacia abajo. Van a decir, no, a mí no me gusta tanto ese riesgo, no, que sea
1,5%, pero si tu historia te dice que tú estás con 2% de mora. Cuando tú tomes las medidas, cambio de políticas, que te van a afectar el negocio y va a bajar la rentabilidad del negocio, que bajen el nivel de riesgo y eso me evidencie que el promedio ya no es 2%, sino es 1,8, 1,7, ahí modificamos el parámetro. Pero mientras tanto, lo que se está viendo es lo que, digamos, el riesgo con el que tú estás conviviendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, imagínate que tú eres un banquero y viene un cliente y te dice, mira que quiero pedirte un crédito, ¿no? Y tú le dices, bueno, te vamos a dar, ¿qué tipo de crédito? Una hipoteca. Ah, bueno, este es el monto, porque te hemos calculado que a 30 años, esta es tu cuota es la tercera parte de tu salario, ¿no? ¿Cuánto ganas? 6.000 la tercera parte, 2.000, esa es tu cuota y con esa cuota te sale este monto de crédito. Entonces, y el cliente te dice, no, 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 pero es que tú me estás calculando con la historia, pero es que ya yo hablé con mi jefe y me van a hacer un aumento, ¿sí? Me van a hacer un aumento, ya yo no voy a ganar 6.000, ahora yo voy a ganar 9.000. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú le dices? Ah, pues felicitaciones. Nos traes la constancia, ¿no? De cuando ya ganes 9.000, nos traes la constancia y entonces hacemos la modificación. Eso es lo que tú le dirías, ¿no? Entonces, aquí necesitamos evidencias. ¿Por qué? Porque a la hora, digamos, el riesgo es algo con lo que se convive. Entonces, y el riesgo ya está en la organización. Entonces, si, claro, uno quisiera tener menos riesgo. Claro que sí. Pero mientras no se evidencie que se ha reducido el nivel de riesgo a través de menores pérdidas, eh, simplemente es un buen deseo, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos con esta fase 3 que es determinar. Agarro, veo la estadística, determino, ¡pum! Y esto es importante porque esto no se va a poder hacer en los riesgos emergentes, ¿no? Pero estoy explicando la metodología. 4, lo apruebas. Aprobar en comité de riesgos, ¿no? Lo apruebas en comité de riesgos. Ya apruebas tu parámetro, ¿no? Entonces, esto es importante porque requiere de una formalidad. Y además porque va a implicar que tenga que haber lo que se llama una declaración de apetito, ¿no? Que el comité representando a la junta directiva dice, bueno, nosotros queremos, ¿no? Estamos dispuestos, no queremos, estamos dispuestos a asumir un riesgo de 2% de la cartera crediticia, ¿no? En fin, y si nos elevamos hasta 3% tomaremos medidas entre las cuales podrían estar, ¿no? Bueno, y luego viene el monitoreo, pues. O sea, si no monitoreas, no, no sabes si hay desviaciones, y si no sabes si hay desviaciones, no puedes corregir. Bueno, entonces, vamos ahora con los riesgos emergentes, porque la presentación esta yo la he preparado, o sea, mejor dicho, la, la quise enfocar sobre todo en riesgos emergentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los riesgos emergentes? Yo creo que hasta aquí la metodología está clara, esta es la metodología. Entonces, esas son las 5 grandes fases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los riesgos emergentes la dificultad viene en el 2 y en el 3, ¿no? El KRI, ¿no? Porque el riesgo emergente es un riesgo que acaba de aparecer, ni siquiera tengo indicadores. Entonces tú me estás pidiendo que escoja de un abanico de opciones, escoge el mejor indicador de riesgo. Pues no, no tengo ni indicadores, ni metodología, ni responsables, ni regulación. Entonces, ni siquiera tengo buenos conocimientos de este riesgo, porque es emergente, acaba de aparecer, ¿no? Entonces, ahí viene la dificultad. ¿Ok? Eh, los riesgos emergentes, mira, primero tienen una metodología con baja madurez, para decirlo sutil y elegantemente, ¿no?
para no decir que la metodología está en nada. No, no, no vamos a expresarlo de esa manera. Vamos a decir, una metodología con bajo nivel de madurez. Bueno, luego, la normativa es nula o reducida. ¿No? Nula o reducida. O sea, por ejemplo, riesgo climático. La normativa, la que te pone a ti tu regulador, ¿no? La superintendencia, la comisión bancaria, o sea, el regulador que tú tengas, la pregunta es, este, digamos, qué tan madura esa normativa, ¿no? O sea, ejemplos. Ejemplo, podría ser el riesgo climático, el riesgo de conducta, ¿no? El mismo riesgo de reputación, porque no tiene normativa. O sea, en los países latinoamericanos no hay normativa sobre riesgo de reputación. El riesgo de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene riesgos, ¿te das cuenta? Y hoy en día no hay organización que no use, por lo menos mínimamente, la inteligencia artificial. Por lo tanto, ha incorporado riesgos que antes no existían. Entonces, quiere decir que si antes había un gestor de riesgo de crédito, otro de riesgo operativo, otro de liquidez. Ahora tiene que haber uno de inteligencia artificial. Es un riesgo emergente. ¿Ok? El riesgo estratégico, ¿no? Es emergente porque no hay normativa, porque no tiene mucha metodología, ¿no? Y sobre todo en un riesgo emergente no tienes datos estadísticos, no tienes mucha historia, porque claro que no has estado activo en la gestión, ¿no? Porque si no, no se llamaría emergente. O sea, todos han sido emergentes en algún momento de la historia, pero en cierto momento dejan de ser emergentes. Por ejemplo, eh, el riesgo de ciberseguridad ya no es, ciberataques ya no es un riesgo emergente. Pero en su momento, o sea, hace 6 años, 7 años, era emergente. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? Y como no había normativa tampoco. O sea, hoy en día la normativa de riesgo de ciberseguridad es fundamental, ¿no? Existe normativa, existe metodología, existen indicadores, cada vez está madurando más la gestión. Claro, también por el otro lado, los delincuentes cada vez más están encontrando nuevas formas de vulnerar los controles, pero, digamos, ya no está considerado un riesgo emergente. Entonces, pero en su momento lo fue. Y eso pasa con todos los riesgos. En su momento son emergentes, después dejan de ser emergentes, ¿no? Bueno. Entonces esta semana yo estaba conversando con los muchachos que llevaron el curso y uno de ellos me dice, bueno, es que hay una normativa en mi país, que es Costa Rica, que nos habla de los riesgos, eh, de que tenemos que de establecer el apetito, la tolerancia, la capacidad para los riesgos de seguridad de la información y otros riesgos, ¿no? Entonces en esos casos no se puede determinar la capacidad. Yo le digo, "Mm, a mí me encanta cuando me hablan de esos temas porque yo aprendo, ¿no? Ajá, ¿qué país es Costa Rica? Ajá, Costa Rica, vamos a entrar, a ver, ¿cómo se llama la resolución? ¿Cuál es la resolución? Pa, me dijo, entonces vamos, por aquí les voy a poner la resolución, ¿no? La resolución, eh, por aquí está, se la voy a compartir, la resolución es esta, ¿no? Ahí está. Me dice, esta es CONACYT, ¿no? La buscamos y mira lo que dice, ¿no? Mira, que estoy esto es el artículo 15, ¿no? Responsabilidades de la unidad o función de gestión de riesgos, ¿no? Artículo 15. Mira lo que dice. Incorporar el apetito, la tolerancia y la capacidad, ¿no? De los riesgos tecnológicos. ¿Por qué me río? Yo me río porque no habla del riesgo tecnológico. O sea, si hablara del riesgo tecnológico, sería un indicador de un riesgo. Entonces, estos señores te dicen de los riesgos tecnológicos. O sea, yo sé que cuando vaya el regulador a hacer la visita, va a decir, ¿cuáles son tus principales riesgos tecnológicos?
dame tu listado de principales riesgos tecnológicos y a cada uno de ellos le voy a ver su apetito, ¿no? O sea, te das cuenta, digamos, el nivel de detalle que va a ser solicitado en este caso, ¿no? Bueno, de riesgos tecnológicos y luego viene de tecnologías emergentes. Ay, 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 tecnologías emergentes, de seguridad de la información y de seguridad cibernética dentro de la declaración de apetito de riesgo de la entidad o la empresa supervisada. Ajá, apetito, tolerancia, capacidad. Bueno, entonces aquí necesitamos hacer un trabajo de búsqueda de indicadores, ¿no? Entonces, cuando a mí me muestran esto, como yo no soy especialista en riesgos tecnológicos, ¿no? Entonces yo me fui a buscarlo eh, digamos, se lo pregunté a mi asistente estrella, que se llama ChatGPT, ¿no? Y entonces ChatGPT me dio como unas buenas señales, ¿no? Cuando yo vi esto, dije, bueno, aquí tenemos que usar la metodología, ¿no? Pero ¿cuál sería el KRI para tecnologías emergentes, ¿o no? Bueno, entonces escogí seguridad cibernética, ¿ok? Entonces ahora les voy a mostrar qué fue lo que me respondió ChatGPT, ¿ok? Ahora tiene muchas competencias ChatGPT. Yo lo uso porque, pues, yo lo uso mucho porque lo que pasa con ChatGPT es que fue la primera herramienta que salió, o que la que más se popularizó. Entonces, le tengo mucho cariño a ChatGPT, ¿no? Y me he acostumbrado a usarla, pero hay otras que ya en otros bancaforos les voy a ir presentando poco a poco las herramientas. Hay algunas que son espectacularmente buenas, ¿no? Eh, Perplexity, por ejemplo, ¿ok? Esa es bastante, bastante buena, sobre todo para poder hacer cosas que ChatGPT, que no siempre te cita las fuentes, eh, te permiten tener como más sustento, ¿no? Porque esa es una herramienta que está totalmente basada en fuentes confiables. Bueno, entonces, vamos a ponerles por acá, donde está el ChatGPT. Ya, entonces yo voy y le hago la pregunta a ChatGPT, ¿no? Y le digo, a ver, ChatGPT, ¿no? O sea, esto que les voy a mostrar aplica para no necesariamente seguridad cibernética, es un riesgo emergente, pero como es algo desconocido para mí, porque no soy especialista en ese tema, entonces uso esta metodología y después vamos a ver cómo yo uso lo mismo para riesgo climático, ¿vale? Que sí es un riesgo emergente. Entonces, aquí tenemos. Número uno, esto es lo que se llama el prompt. Esto que está aquí es el prompt. ¿Qué cosa es el prompt? El prompt es lo que yo, cómo yo escribo, me comunico con ChatGPT para obtener los resultados que realmente deseo y que son los óptimos, ¿no? Número uno, le digo, eres un experto en gestión de riesgo cibernético para entidades financieras. Esto es muy importante, o sea, es súper importante que tú le digas, tú eres un experto, para que me dé una respuesta de experto, ¿ok? Ya, luego viene, número dos. Yo soy un analista que asesora a unidades de gestión de riesgo de entidades financieras latinoamericanas. La palabra latinoamericana es importante, ¿no? Porque pasa que eh, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica tenemos riesgos diferentes, madurez diferente, presupuestos diferentes, tamaños diferentes. Bueno, entonces, tres, vamos por aquí, tres. Este tres es el marco conceptual. O sea, yo tengo que ponerlo en contexto, ese es el contexto.
Te voy a hacer una pregunta de riesgo cibernético y te digo qué es el riesgo cibernético. O sea, te pongo como un punto central, ¿no? Posibilidad de que exista un evento a través del entorno digital que cause daños, interrupciones o pérdidas, ¿no? Etcétera. Y luego viene el número 4. El número 4 es el pedido, ¿no? El número 4 es lo que estamos necesitando. ¿Podrías darme un listado de los 5? Ojo, le digo 5, 5 indicadores. Le puedo decir 3. Pero no le digo dame un listado de indicadores porque va a perder enfoque. Entonces hay que acotarlo en la medida de lo posible, ¿no? 5 indicadores, de esos 5 yo voy a escoger, pues, ¿no? 5 indicadores clave de riesgo más importantes sobre gestión de riesgo cibernético, con énfasis en seguridad, ¿no? ¿Qué podría presentarse ante un comité de riesgos de una entidad financiera latinoamericana? Ese es el prompt. Entonces, con ese prompt, ¿ok? Con ese prompt, eh, él me hace una respuesta. Entonces, te voy a, te voy a copiar aquí déjame ver, ya, te voy a copiar este prompt para que ustedes lo tengan. Lo vamos a copiar aquí en el chat. Por aquí, lo copiamos, ya está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y mira lo que me responde, ¿no? Perfecto, para un comité de riesgo los KRIs. Fíjate que yo no le veo KRIs, ¿ah? En aquí, ¿dónde dice KRIs? Así como, digamos, en que KRIs es el lenguaje, digamos, es el lenguaje informal, ¿no? Entre los que trabajamos aquí, pero yo no uso ese lenguaje, yo uso el lenguaje formal, como te das cuenta ahí, no he abreviado nada, ¿no? Entonces, en ese lenguaje coloquial, sí me lo usa ChatGPT, me dice los KRIs de riesgo cibernético, ¿ve? O sea, entendió, porque yo creo que el prompt lo llevó a eso, ¿ok? Debe cumplir 3 criterios, ¿no? Ser predictivos, estar vinculados al impacto del negocio, ser accionables. Te presento los 5 KRI más relevantes, alineados con mejores prácticas, ta, ta, ta. Número 1, porcentaje de vulnerabilidades críticas no remediadas, que mide, ¿no? Eh, proporción de vulnerabilidades críticas que no han sido corregidas dentro del SLA. SLA debe ser Services Level Agreement, ¿no? O sea, acuerdo de niveles de servicios. Y este debe ser proporción de vulnerabilidades críticas, debe ser. Bueno, vulnerabilidades críticas abiertas sobre total de vulnerabilidades críticas detectadas. Te pone unos umbrales. Estos umbrales yo no los puedo llevar a comité de riesgo, porque comité de riesgo me va a decir, ¿y de dónde sacas esos umbrales? Yo necesito llevar una fuente. Entonces ahí me sirve la otra herramienta de inteligencia artificial que es Perplexity, que ese tiene los estudios. Ah, que el Comité de Basilea tiene este paper. Entonces, de ahí lo saco. ¿Ok? Pero por lo menos ya voy avanzando. Ya tengo mi indicador, me pone los umbrales, ¿no? Porque si yo no tengo datos, no tengo historia, ¿de dónde saco los umbrales para el apetito? ¿No? Entonces ya aquí tengo una primera aproximación, ¿no? Y si consulto con otras fuentes de inteligencia artificial, como Gemini o como Cloud o como otras, puedo también contrastar y puedo sacar como promedios, ¿no? Bien, porque importa, esta es la parte que me gusta, que dice lectura para comité, ¿no? Ojo, ¿no? Estamos acumulando deuda de seguridad que incrementa la probabilidad del incidente material. O sea, lo que pasa es que el comité tiene que tener un lenguaje muy práctico, muy conciso y muy directo en resultados.
Entonces, genial, ¿no? ChatGPT me dice, estamos acumulando deuda de seguridad que incrementa la probabilidad del incidente material, de incidente material, o sea, de alto impacto, ¿no? Dos, tiempo medio de detección y respuesta. Para los indicadores, por qué importa. Y mira este, lectura para comité. No solo importa si somos atacados, sino cuánto tardamos en reaccionar. O sea, hasta me da los factos. ¿Te das cuenta de eso? Me da los factos. O sea, ya para cuando yo estoy haciendo mi discurso en el comité y tengo que cerrar, ¡pum! Me da el facto. Ya lo cierro con esto. Genial. Bueno, entonces, porcentaje de usuarios con privilegios excesivos o accesos no revisados, ¿no? Tasa de éxito en simulaciones de phishing, porcentaje de activos críticos, ¿no? O sea, eso ya lo paso muy. Y después me dice, mira, si tu discusión en comité va a ser amplia, te sugiero que complementes los KRIs con traducción e impacto financiero, indicador agregado, digamos un scoring de ciberseguridad, la tendencia de 6 a 12 meses, ¿no? Te da los insights clave, ¿no? Te dice, eh, estamos protegidos. Es casi que ese es el título de la presentación. ¿Qué tan probable es un incidente material y qué tan preparados estamos para resistirlo y recuperarnos, ¿no? Y ahí te ofrece, ¿no? O sea, te ofrece, ¿quieres esto? ¿Quieres un dashboard? ¿Quieres no sé qué? Entonces, todo eso te va a llevar a que tú le compres, ¿no? Porque en determinado momento te va a decir, no, ya, tu membresía ya no da más, necesitas Paganini, ¿no? Entonces, pero bueno. Y para terminar, les voy a mostrar lo mismo que hice con, digamos, indicadores de riesgo climático. Aquí está, fíjate. O sea, ya no lo hice con cibernéticos, sino con indicadores clave de riesgo climáticos. Le hice el prompt muy parecido, la misma idea, ¿no? De lo que ya sabemos, ¿no? Qué cosa, digamos, quién eres tú, quién soy yo, el contexto de lo que es el riesgo climático y lo que yo le pido, de los 5 indicadores clave. Entonces, ¿para qué? Para que tú tengas el KRI. Lo bueno que te da el KRI te da los umbrales, pero esos umbrales hay que verificarlos, hay que, digamos, todavía profundizarlos un poquito más y validarlos, ¿no? Entonces, lo que antiguamente era un problema, ahora, gracias a estas herramientas, ya no es tanto problema, ¿no? O sea, igual tienes un alto nivel de incertidumbre en los riesgos emergentes porque necesitas aprender, pero por lo menos ya tienes algunas bases de información que te pueden, digamos, hacer el esquema, ¿no? De determinación del apetito un poco más avanzado de lo que tenías. Bueno, entonces dice, perfecto, te respondo con un enfoque alineado a mejores prácticas y te saca, ¿no? Número uno, indicadores, posición de la cartera a sectores intensivos en carbono. O sea, intensivos en carbono son los que consumen huella de carbono, ¿no? Que son los que consumen energía, petróleo, combustibles fósiles, ¿no? O sea, transportes, aviación, construcción, petroleras, en fin, ¿no? Mineras. Bueno, entonces te saca el indicador, te saca los umbrales, otro, exposición geográfica a riesgos climáticos también. Él te saca el indicador, los umbrales, el ratio de deterioro climático, ¿no? Créditos, o sea, ¿qué porcentaje de la cartera total son créditos que se han afectado por riesgo climático? O sea, ex post. Ese es ratio número 3. Cartera de créditos o cartera de inversiones, también, sobre todo para administradores de fondos, ¿no? Intensidad de carbono financiada, ¿ok? Y el gap de alineación climática del portafolio. Esto ya es bien técnico porque ya está ligado a los escenarios que se esperan de reducir o de que el calentamiento global no supere el 1,5 grados centígrados en 40 años, ¿no? Bueno, entonces recomendación ejecutiva, bueno, insights, en fin, listo. Y te ofrece algunas cosas más sujeto a un probable pago potencial. Entonces, volviendo a lo nuestro, amigos, lo que tenemos hoy en día son herramientas adicionales con el uso de la inteligencia artificial
para que nuestra metodología ya no quede tan vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra metodología teníamos que tener claridad de conceptos, escoger el KRI, uy, pero este es un riesgo nuevo. Ahora tenemos herramientas que nos pueden ayudar a escoger con nuestro criterio, porque la herramienta o la inteligencia artificial no va a escoger por nosotros, somos nosotros los que escogemos, ¿no? Pero tenemos más información. El parámetro nos sugiere y nosotros lo escogemos, lo presentamos al comité y lo monitoreamos. Entonces, digamos, nos permite tener como un avance más rápido a partir del punto 2 hasta el punto 5, que es algo que por lo menos en riesgos emergentes se hacía difícil porque no había, digamos, madurez en la gestión o no había data, estadística, ¿no? Entonces tienes que trabajar por el momento con unos indicadores de benchmark referenciales. Muchísimas gracias.